Hola a todos, un gusto estar nuevamente con ustedes y poder compartir temas ligados a los procesos educativos basados en algo tan importante como es el vínculo y el amor. Bienvenido nuevamente a Educando con Amor. El día de hoy se encuentra con nosotros el psicólogo Karim Palma, a quien le damos la más cordial de la bienvenida. Bienvenido, Karim, un gusto tenerlo en este programa. Hola Valesca, ¿qué tal? Bueno, el gusto es mío. En primer lugar, agradecer la invitación que me ha hecho a tu programa, específicamente también a Gvisión a través de sus pantallas, propiamente tal. Bienvenido. Te comento que en programas anteriores, cuando se dio a conocer el equipo multiprofesional del PIE, lo señalan a usted como el psicólogo de dicho programa. ¿Nos podría usted señalar brevemente el día de hoy cuál es su función dentro del programa de integración? Bueno, Valesca, te comento que el rol principal del psicólogo dentro del programa de integración escolar consta de 3 ejes fundamentales, y estos ejes están determinados por las orientaciones que entrega el Ministerio de Educación a través del decreto 170, que es el decreto que regula gran parte del programa de integración escolar. El rol del psicólogo estaría estipulado en 3 ejes, entonces, en un eje evaluador, que es el psicólogo que evalúa, que diagnostica finalmente; interventor, ese psicólogo que interviene en los procesos educativos, cognitivos y de aprendizaje propiamente tal de los estudiantes; y un rol colaborador. Este rol de colaboración implica que el psicólogo puede trabajar, por ejemplo, haciendo talleres, colaborando con los profesores especialistas, colaborando en los equipos de aula, entregando orientaciones, ¿no es cierto?, para, como bien dice el rol, colaborar en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Perfecto, gran labor, así como hemos visto en todos nuestros invitados anteriores. Karim, según estudios y encuestas a nivel nacional e internacional, han demostrado que uno de los pilares fundamentales en el proceso educativo son las familias, situación que en este último tiempo ha alcanzado mucha más importancia, ya que su aporte es fundamental en el proceso educativo de nuestros estudiantes. También es sabido que las emociones y los estados anímicos de un estudiante es fundamental al minuto de presentarse ante una experiencia de aprendizaje. ¿Podría usted explicarnos desde su expertise la importancia de esto? Sí, Valesca, bueno, en realidad, mira, te comento, en mi rol fundamental como psicólogo dentro del programa de integración escolar tiene que ver mucho más con un contexto más educativo. Sin embargo, por formación, el psicólogo siempre sale con una expertise un poco más clínica, de evaluación, de diagnóstico, de ir un poquito más allá del comportamiento. Típicamente, ¿no es cierto?, es el comportamiento el que a nosotros como psicólogos nos entrega información. Y el comportamiento dice mucho de la familia de donde viene el niño, y dice mucho también, perdón, de su emocionalidad. Entonces, claramente, el rol de las familias y el rol de la emocionalidad es fundamental en los procesos de enseñanza y aprendizaje, porque un niño que posiblemente es más contenido en su casa, tiene un trato mucho más respetuoso, de alguna forma el papá comprende y mentaliza sobre lo que al niño le sucede, evidentemente va a ocupar mejores recursos para contener a aquel niño. Y esa contención va a implicar mayor regulación, una mayor confianza y mayor estabilidad emocional en el niño, lo que va a permitir entrar a clase, por ejemplo, o participar en su proceso de enseñanza y aprendizaje mucho más adaptado. De alguna otra forma, Valesca, a todos nos ha pasado en algún momento determinado que cuando andamos emocionalmente mal en nuestro trabajo, quizás no funcionamos de la mejor forma. Pero si estamos equilibrados, andamos bien, evidentemente vamos a tener un mejor desempeño. Entonces, esto igual se aplica a la realidad, ¿no es cierto?, de los estudiantes. Entonces, tu pregunta es muy asertiva. Claramente, ¿no es cierto?, la familia y la emocionalidad cobra un rol fundamental, trascendental en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, lo que nos explicaban en programas anteriores, específicamente, no sé si recuerdan ustedes, queridos televidentes, la profesora Pamela, que nos decía que el vínculo era la base en el proceso del aprendizaje, vínculo que tanto los invitados que hemos tenido y bien es sabido, todos los profesionales de nuestro establecimiento realizan con sus estudiantes y con las familias. El Exacto. rol que cumple, Karim, el docente dentro del manejo y control de las emociones, o cómo conocer las emociones de los estudiantes, ¿nos podrías explicar un poquito frente a eso? Sí, por supuesto. Mira, antes de poder comentar un poquito sobre eso, para que podamos tener una base más bien teórica, para poder, ¿no es cierto?, así explicar mayormente tu pregunta, es súper importante hoy en día comprender de que estamos ante un desafío súper importante con respecto, ¿no es cierto?, a nuestros roles como adultos con los niños. Hoy en día estudios a nivel internacional, principalmente emitidos por la UNICEF, la Organización Mundial de la Salud y diferentes instancias de jornada, ¿no es cierto?, de revistas, de análisis, seminarios internacionales,
nos muestran, ¿no es cierto?, las alarmantes cifras que tiene Chile en temas de salud mental infantil. O sea, por ejemplo, uno cada 5 niños, ¿no es cierto?, de 1 a 5 niños en Chile, probablemente ya estaría manifestando a temprana edad, o sea, vale decir, en prebásica, o sea, de 2 a 5 años aproximadamente, variables súper significativas que tienen que ver con su deterioro a nivel de salud mental. O sea, tenemos niños concretamente de 5 o 6 años que ya están manifestando cuadros ansiosos, cuadros depresivos, cuadros de estrés. O sea, ya a temprana edad el niño ya está manifestando cuadros emocionales complejos. Entonces, esos niños van entrando a los sistemas educativos, ya con todas estas variables que acarrean detrás. Y claramente nosotros como profesionales de la educación tenemos que asumir ese rol protagonista en el control de aquellas emociones. Por ende, ¿no es cierto?, las recomendaciones que siempre se entregan es conocer sobre vínculos. Hablemos de apego, hablemos de inteligencia emocional, que son las variables que hoy en día van a lograr finalmente compensar, contener y por sobre todo regular a estos niños que ya vienen desregulados desde antes, ¿ok? De su familia, de los contextos, de la situación pandémica que estamos viviendo, etc. Entonces, hoy en día el rol del docente es fundamental en entender y comprender los procesos emocionales de los niños. Y claramente eso puede dar quizás para otra conversación, pero el rol del docente es en sí un proceso vinculante, es en sí un proceso de contención respetuosa de aquellas emociones. De pronto dejar incluso de lado la materia o el contenido por lograr vincularse con el estudiante. Y es a partir de ese vínculo significativo, positivo y respetuoso que podemos lograr la contención emocional de los estudiantes. Y que, como dije en un comienzo determinado, es la predisposición para el aprendizaje. Un estudiante contenido, un estudiante regulado, validado, claramente va a ser un estudiante que va a tener mayores habilidades, mayor predisposición para el aprendizaje, sin duda. Entonces, ojo ahí, el rol de la familia, el rol de la sociedad, ¿no es cierto?, el rol de la cultura y el rol, sin duda, ¿no es cierto?, del docente son pilares fundamentales en este niño que crece y que se estimula a partir de este ambiente, ¿no es cierto?, que va o contener a este niño y va a regular, o entre comillas también va a desregular, ¿ok? Así que bueno, el rol del docente es crucialmente importante. Y me imagino que en estos últimos tiempos, con la segunda pandemia que se nos viene en base a la salud mental, mucho más fundamental el rol del docente, ¿verdad? Así es. Bueno, tú nos hablabas dentro de la importancia que tiene un docente en la parte vincular. Y también nos dijiste en una oportunidad el rol del adulto. No siempre en nuestros hogares, ¿cierto?, de nuestros estudiantes se encuentran los padres, más aún en este proceso un poco complejo que estamos viviendo. A veces están a cargo de sus hermanos mayores, a veces a cargo de sus abuelos. Ellos también como adultos pueden cumplir este rol, ¿verdad? Sin duda, claro que sí. De hecho, bueno, en realidad lo que se espera en estricto rigor, como de este mundo, entre comillas, ideal, ¿no es cierto?, aunque sea un poco utópico, es que todos sepamos manejar nuestras emociones. O sea, esto también implica un proceso de análisis, ¿eh? O sea, un tema cultural, es un tema social, el que no sepamos manejar y entender nuestras propias emociones, lo que nosotros llamamos inteligencia emocional. Por ahí hay una cultura de la cual todos venimos, que es la cultura punitiva, la cultura más maltratante, ¿no es cierto?, del castigo físico, el reto, la sanción. Entonces es a través de eso que se busca estudiantes o seres humanos mucho más competitivos, quizás incluso de pronto un poco más frustrados, porque este nivel de competencia va generando todo un colapso emocional, porque quien llega más alto finalmente, ¿no es cierto?, es como el líder de todo, y el que llega más bajo, el que con más discapacidad o menos capacitado. Entonces realmente genera un rol muy competitivo aquello. Y eso también determina que no nos demos el tiempo, ¿no es cierto?, porque es tan competitivo esto, para conversar, para reflexionar, para cambiar este modelo mucho más maltratante e imponer un modelo mucho más contenedor de la crianza y finalmente de los vínculos. Por eso es que se esperaría que, independiente de la persona que esté a cargo del niño, todos debiésemos, por eso digo que es utópico igual, todos debiésemos manejar, ¿no es cierto?, emociones, manejar la inteligencia emocional, porque el niño se nutre del adulto. O sea, independientemente que hayan familias donde no hay papá, donde no hay mamá, y quizá hay cuidadores momentáneos, quizá hay abuelitos, por ejemplo, hay tíos que de pronto cuidan a los niños, claramente se espera que ese vínculo se establezca entre este adulto y este niño, ¿ya? Los estilos de apego no se gestan porque tú tengas un rol de papá propiamente tal, significa que tú seas un cuidador significativo para ese niño, ¿ok? Si tú eres un cuidador significativo para ese niño, cumples un rol fundamental en la formación emocional de ese niño.
Y también hay un concepto súper importante que se llama, ¿no es cierto?, la relación simbiótica. El niño es simbiótico al adulto, o sea, vale decir, el niño se estimula, ¿okay? Repercute todo lo que el adulto hace. Si tenemos adultos que en la casa son agresivos, ¿okay? Discuten con mayor facilidad, tienen menor control de impulso, etcétera, claramente, ¿no es cierto?, el niño va a adquirir este patrón de comportamiento porque de alguna forma él va alcanzando esa habilidad de aprendizaje y dice, ah, perfecto, entonces yo para poder solucionar una situación frustrante, yo agredo. Para poder solucionar una situación de discusión, yo digo grosería, yo grito, yo soy impulsivo, porque va aprendiendo del adulto. Entonces, por eso es tan importante que los adultos en general sepamos qué hacer en momentos complejos. Sepamos de qué manera podemos resolver situaciones emocionales, de conflicto, de frustración, ¿no es cierto?, de emociones complejas que viven los niños día a día. Entonces, esa es como la esperanza que todo psicólogo con formación en infancia tenemos, o sea, que la educación emocional sea para todos y que no sea simplemente para una élite o para algunos, ¿ok? La inteligencia emocional la practica un docente, la practica un líder de un colegio, un jefe en su empresa, entre trabajadores, entre colaboradores, etcétera. O sea, la inteligencia emocional es en esencia, es parte, ¿no es cierto?, fundamental del ser humano. Entonces, todo ser humano practica la emocionalidad y practica la inteligencia emocional. Entonces, ¿cómo llevar esta experiencia hacia los niños? Es un desafío importante. No menor, de hecho, y un desafío que enfrentamos docentes, familias, como dice usted, y profesionales que estamos involucrados al mundo educativo. Usted nos ha hablado harto con respecto a la inteligencia emocional. ¿Teoría con respecto a eso? ¿Algo que nos pudiese orientar? Sin duda, mira. Bueno, en realidad, como explicar tanto lo que es la inteligencia emocional no da lugar, por lo menos en esta primera encuentro, ¿ok? Lo que sí me gustaría que se comprendiera es que la inteligencia emocional tiene que ver con la capacidad para manejar y gestionar nuestras emociones. La inteligencia racional tiene que ver con la capacidad para resolver ciertas situaciones, ¿verdad?, de manera general en la vida. Un teorema, no sé, de Pitágoras, por ejemplo, quizá un problema matemático, un problema en la casa, como pintar la pared, como colorear la pared, por ejemplo. Y eso quizás no implica, tal vez, ¿no es cierto?, necesariamente un desarrollo emocional, quizás no me frustre tanto, no me ponga a llorar porque elija quizás una pintura, ¿ya? O sea, dentro de lo racional. Lo emocional implica cómo gestionar ciertas emociones en ciertas situaciones puntuales, ¿ok? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en una discusión en la casa, ¿verdad? Mi papá, por ejemplo, me ofende y siento mucha rabia. ¿Qué hago con esa rabia? ¿Cómo la transmito? O sea, las emociones existen y siempre van a existir, digamos, así es propio al ser humano. El tema es que todos sentimos rabia. El tema puntual es cómo la expresamos. Y eso tiene que ver con la inteligencia, ¿ok? ¿Cómo modulo esta conducta para expresar? ¿Qué haré? ¿Golpearé a mi papá, por ejemplo? ¿Ya? ¿Le gritaré a mi papá? Por ejemplo, ¿lo ignoraré? ¿Conversaré? ¿Instalaré un diálogo con mi papá para comunicarle que siento rabia? Entonces, ese es el manejo socioemocional. Esa es la inteligencia emocional. Y que claramente está supeditada a la enseñanza de otros. O sea, un niño no aprende matemática, no aprende ámbito numérico desde el punto de vista pedagógico, no aprende, por ejemplo, las vocales o el abecedario solo. Siempre va a necesitar un ente, un otro, ¿okay?, que construya esa realidad. Eso en términos psicológicos se llama la intersubjetividad, ¿ok? Cómo a partir de la relación con un otro yo me voy construyendo. Me construyo racionalmente y me construyo emocionalmente también. Entonces, de ahí la importancia, insisto, la importancia relevante de que las figuras significativas, las figuras de apego, las figuras vinculares de los niños y niñas, de nuestros estudiantes, sean personas estables, ¿ok? De ahí también la importancia que cada uno de ellos pueda autoevaluarse. ¿Estaré bien? ¿Será bueno que mi hijo me vea pelear frente a la mamá? ¿Ok? ¿Será bueno que mi hijo me vea discutir con mi suegro, con mi suegra? ¿Será bueno que mi hijo me vea, en el fondo, pelear con mis vecinos? ¿Será positivo aquello? O sea, por eso hoy en día las competencias parentales, ¿ya?, o las competencias del cuidador también son importantes, y ahí entramos en otro mundo que tiene que ver con la mentalización, con la empatía, con la sensibilidad, ¿no es cierto?, para poder entender lo que el niño necesita. Cuando un niño se equivoca, por ejemplo, ¿tendré que retarlo? ¿Me gustaría que me retaran a mí, por ejemplo, cuando yo me equivoco? Eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con la empatía, la sensibilidad y la mentalización de aquellos procesos que son más bien emocionales. Entonces, bueno, es un mundo la inteligencia emocional, así como es un mundo el aprendizaje desde el punto de vista racional, la inteligencia emocional también es un mundo, ¿ok? Y esperamos, ¿no es cierto?, que con el tiempo, con los deseos que tenemos nosotros los psicólogos más infantiles,
de que algún día, ¿no es cierto?, esto sea un ramo, sea un área fundamental a trabajar en los establecimientos educacionales, porque penosamente hoy en día tenemos, ¿no es cierto?, como la iniciativa de instaurar esto, pero no tenemos prácticas cotidianas, sistemáticas, ¿no es cierto?, en el tiempo, pedagógicas, a través de asignatura, a través de un currículum, que sea vincularmente significativo, que sea con un apego significativo, que tenga una malla, ¿no es cierto?, que desarrolle y potencie la inteligencia socioemocional. Claramente, de hecho, bueno, el Ministerio de Educación nos plantea esa inquietud. Hoy en día, en estos tiempos de pandemia, se ha hablado mucho de no dejar de lado el área emocional, ¿cierto? Y el estado anímico de nuestros estudiantes, pero claramente, como tú dices, el programa o el currículum formal en sí no permite el tiempo para aquello. Sin duda, muchos de los profesores de nuestro establecimiento tratan día a día de enfocarse en las emociones de nuestros estudiantes, y espero así también sea de nuestras familias. Claro. Bueno, entonces podríamos hacer como síntesis, Karim, de que la inteligencia emocional podría ser como yo conozco y regulo mis emociones. Exacto, sí. Bueno, desde la lógica de cuando ya adquiero esta capacidad intelectual, ¿no es cierto?, ya de alguna forma se esperaría que en este nivel pudiésemos manejar y gestionar, pero la inteligencia emocional es un proceso en cómo voy adquiriendo este patrón de aprendizaje para llegar a este último nivel. O sea, en definitiva, si yo logro multiplicar por 2 números, un ejemplo, claramente es como el resultado final. ¡Wow! Logro multiplicar por 2 números, ¿cierto? Pero cómo adquirí ese proceso es fundamental, porque esa adquisición viene desde experiencias de aprendizaje. O sea, primero aprendí los números, ámbito numérico, conté hasta 10, hasta 20, hasta 100, hasta 1000, ¿verdad? Luego de eso empecé a sumar, restar, multiplicar, y ahí llego ya, finalmente, ¿no es cierto?, a un proceso mucho más elevado. En la inteligencia emocional es lo mismo. Desde, por ejemplo, se esperaría, y se espera, de hecho, así es, que la inteligencia emocional empiece desde los primeros días de vida, o sea, recién nacido, y ya debiésemos, incluso, hay propuestas que ya del proceso intrauterino el niño ya se está finalmente, ¿no es cierto?, interactuando emocionalmente con la mamá. Imagínense esa mamá, por ejemplo, que está embarazada y que pasa un periodo de estrés, de depresión, de ansiedad, esa mamá que penosamente, ¿no es cierto?, tal vez está en pareja y justo es abandonada en ese momento. Claramente esa actividad emocional de la madre va a repercutir finalmente también en el niño, entonces ya la emocionalidad vendría un poco alterada. Entonces claramente ese proceso de inteligencia emocional es un proceso continuo en el tiempo, ¿ya? Es una constante en el tiempo. Entonces imaginémonos ese niño que está siempre sometido a rabia, castigo, ¿no es cierto?, cuestionamiento, frustración. O sea, eso en el largo plazo claramente va a producir consecuencias, evidentemente no las mejores. Por el contrario, el niño que vive en un ambiente más respetuoso, donde se trabaja la contención, donde se trabaja la emocionalidad, donde nos permitimos reflexionar, hablar, brindar instancias para eso, claramente, ¿no es cierto?, el resultado final va a ser muy distinto al ejemplo anterior que te estaba dando. Entonces, la inteligencia emocional, sin duda, es muy necesario hoy en día cultivarla en nuestras generaciones. Es muy necesario que hoy en día la inteligencia emocional se trabaje desde los contextos de salud, los contextos sociales, los contextos finalmente educativos. O sea, hoy en día el Ministerio de Educación nos dice, trabaje la emocionalidad, pero ¿cómo? ¿Sí? ¿La entendemos realmente? ¿Cómo gestiono las emociones en un niño? Entonces, bueno, todavía vamos en un proceso finalmente de aprendizaje todos, hasta que algún día, si así se espera, ¿no es cierto?, podamos llegar a eso que buscamos, que cada uno de nosotros logre manejar y gestionar sus propias emociones. Sin duda seríamos una sociedad distinta. Claramente. Entonces podríamos decir que la inteligencia o el proceso de adquirir una inteligencia emocional, entre comillas, adecuada, tiene una estrecha relación entonces con la crianza. Sin duda. Como te comentaba, la crianza es lo que tú puedes observar, lo tácito, ¿no es cierto? Pero se llama un proceso intersubjetivo, o sea, nosotros entre seres humanos nos vamos construyendo, ¿ok? O sea, vale decir, la cultura es el resultado de un proceso intersubjetivo, de un proceso de ir entregando una información mutua, ¿ok? Y vamos construyendo esta realidad. Como decía nuestro querido Humberto Maturana, que en paz descanse, que falleció hace un mes atrás, el maestro, el lenguaje construye realidades. O sea, lo que yo te voy comentando, lo que yo te voy diciendo, lo que yo te voy mostrando, es lo que va a construir la realidad en ti. Entonces, sin duda, esa intersubjetividad es crianza, ¿ya? Entonces, la crianza, esa formación que tenemos, ¿no es cierto?, claramente va a repercutir en un niño. Hay muchos estudios, por ejemplo, hoy en día sociológicos, como surge en un libro que se llama El concepto del continuo, de Lian Liaslow, ¿ya?,
donde ella estudia diferentes culturas a nivel latinoamericana y también, ¿no es cierto?, africana, y se da cuenta que en realidad hay procesos de crianza sumamente significativos, poco maleados, ¿ok? No es esta cultura punitiva, castigadora y sancionadora, sino las tribus tienden a criar en grupos, ¿ok? Todos criamos, todos formamos. El docente sin duda también cría, ¿sí? La enseñanza es parte de la crianza, como sociedad criamos, ¿okay? Nuestro Estado también nos cría, también nos enseña, ¿no es cierto? Lo que vemos, observamos y escuchamos, también va criando, va formando a este ente, ¿ok? Por eso hoy en día es súper importante que tengamos ciertas miradas mucho más ecológicas del ser humano. O sea, vale decir, el niño está en un sistema más chiquitito que es la familia, ese sistema finalmente es el barrio, el colegio, ¿no es cierto?, la comuna, el país, ¿no es cierto?, incluso la importancia de los tiempos en que vivimos. Hoy en día estamos viviendo un tiempo sumamente digitalizado, que antiguamente no existía. Entonces, cómo la digitalización hoy en día influye también en los niños. Y por ahí muchas mamás en sus casas se van a sentir un poco aludidas, pero muchos niños hoy en día se están quedando hasta las 2, 3 de la mañana conectados a un juego. Hay muchos niños hoy en día que tienen mayor halagos, de mayores resultados en un juego online, porque tiene un clan, porque representa un nombre, ¿verdad? Tiene un avatar, que muchas veces se sienten mejor estando en ese mundo digital que están en sus propios mundos reales, porque a veces el mundo digital es mucho mejor que el mundo real que actualmente tienen. Entonces, como te digo, esto da para mucho, Aleska, es un tema sumamente apasionante, a mí lo personal me encanta, yo estoy formándome finalmente, ¿no es cierto?, en todo esto que tiene que ver con la clínica infantil, el apego, el vínculo, el desarrollo de la infancia, y claramente el resultado de que lo que nosotros hagamos hoy en día es el resultado del futuro. La forma de poder cambiar las sociedades tiene que ver principalmente en cómo nosotros criamos hoy día. La crianza de hoy día es la sociedad del futuro. Por eso es importante criar con conciencia y no simplemente en base a lo que nos dice la abuelita, lo que nos dice un tío, lo que nos dice finalmente la señora de la esquina, ¿okay? Sino que hoy en día hay una base teórica, una base científica en las ciencias del neurodesarrollo, ¿no es cierto?, y las ciencias del desarrollo que aportan claramente, ¿no es cierto?, con información relevante en el cómo criar, cómo enseñar, cómo regular. Eso vale. Perfecto, sí. Conociendo todo lo que nos has explicado, que espero que a nuestros televidentes, al igual que a mí, les haya quedado bastante claro, ¿tú nos podrías entregar a nuestros queridos apoderados algunos tips? Sabemos que no existe un plan de crianza normado o un plan ideal, pero según tu expertise, algunos tips que le puedes entregar a nuestros apoderados con respecto, más que nada, a los castigos que son tan reiterativos en ocasiones o aquellos premios frente a los logros de nuestros estudiantes. Bueno, hoy en día la ciencia del desarrollo humano, a través de su estudio en neuropsicología y neurociencia, nos hablan de un cerebro que no aprende en base simplemente a castigos, ¿ya?, y en base a premios, ¿ya?, sino que aprende en base a estímulos, a sentirse bien, ¿okay? El cerebro apunta a regular siempre, ¿no es cierto?, el estado emocional de todo ser humano. Entonces, apunta a estados de bienestar, ¿okay? Cuando yo me siento bien, ¿okay?, mi cerebro se regula y no necesariamente tengo que sentirme bien a través de un premio. Entonces es como, por ejemplo, no se frustre, pero le regalo un chupete, ¿ya? No haga esto y le compro esto otro, ¿no? Eso es simplemente un refuerzo, ¿okay?, que probablemente no tiene mayor implicancia desde el punto de vista del aprendizaje, porque más que nada es un estímulo, ¿okay?, que en definitiva viene como a gestar una conducta. O sea, si usted me abraza, yo le regalo 1.000 pesos. Entonces el niño abraza, pero no por el significado que implica abrazar como acto emocional, ¿ya?, sino por los 1.000 pesos, ¿me entiendes? Entonces, desde el punto de vista del aprendizaje no es tan significativo. Hoy en día lo que se espera en relación a esto es que, en primer lugar, tengamos el conocimiento, ¿ya?, de cómo criar. Y para eso quiero ser breve en lo siguiente, para entregar un tips que sea fundamentado, ¿ok? El niño desde pequeñito tiene necesidades, como ustedes pueden ver, ¿ok? Si tenemos un niñito, por ejemplo, no sé, o un pequeño de 6 meses, probablemente cuando tenga hambre va a llorar, ¿ok? Cuando tenga sueño va a llorar, y cuando tenga, no sé, a lo mejor cierto malestar va a llorar, y va a llorar como llora el niño chileno, el chino, el Estados Unidos, el argentino, el brasileño, todos van a llorar. Con el tiempo, ¿no es cierto?, esta expresión, esta necesidad la va manifestando de diferentes formas, diferentes conductas, y todo eso está relacionado en cómo va siendo criado para que esa conducta en el fondo sea manifestada de cierta forma. O sea, con el tiempo el niño chino ya no va a llorar, simplemente va a ser pataleta, o quizá va a estar más calladito, o quizá va a hablar de mejor forma. Entonces cada niño va teniendo una diferencia a partir de cómo va siendo criado. Pero en estricto rigor, el niño tiene, por ejemplo, 4 necesidades fundamentales: comer,
dormir, tus necesidades fisiológicas y una necesidad sumamente importante, que es la afectiva y la emocional, ¿ok? El niño puede estar satisfecho de sus necesidades biológicas, quizás del sueño, quizás comió recién, pero sigue haciendo pataletas, sigue haciendo show, como dice la gente, ¿no es cierto? Está llamando la atención. O sea, si el niño está expresándose a través de la conducta que algo sucede, lo más probable es que esa necesidad no sea de hambre, no sea de sueño, no sea biológica, sea una necesidad emocional que implica la contención, ¿okay? La regulación de este estado emocional. ¿A través de qué? A través del lenguaje, la conversación, buscar instancias de reflexión. El juego es el principal regulador emocional de un niño, ¿ok? Pero no el niño que juega solo, sino el niño que juega con otra persona, o sea, jugamos con mi hijo. Hoy en día, para lograr la regulación emocional del niño, para lograr generar vínculos significativos, incluso para regular ciertos estados emocionales, el juego es fundamental. El juego es una de las principales ocupaciones del niño, ¿ok? Si ustedes se fijan, juegan desde pequeñitos. De hecho, pre-kinder y kinder prácticamente mucho juego, y ojalá así fuese también en los siguientes cursos. El niño por esencia juega. Pero ¿qué pasa cuando yo juego con él? ¿Tengo el tiempo para jugar con mi hijo? Le estoy dando todos los días quizás un tiempo determinado para jugar, para interactuar, para pintar, para jugar a la pelota, para jugar a las bolitas, para hacer dibujos. Esa relación que se establece ahí, la risa, los gestos, el niño va aprendiendo a regular su estado emocional. Pero yo tengo que tener una predisposición a jugar también. O sea, yo como adulto tengo que volver a ser niño, encantarme con el juego, ¿okay? Porque si jugamos obligados, claramente ninguna relación obligada va a impactar de forma significativa en el niño, sin duda. O sea, tenemos que tener esa predisposición, darnos cuenta que es importante jugar. Reírme cuando él finalmente se ría, devolverle la misma emocionalidad. Si él se equivoca, pues volvemos a empezar y lo vamos trabajando y lo vamos fortaleciendo y lo vamos estimulando en un continuum, como dice el libro, concepto del continuum. En un continuum en el tiempo, claramente eso va a repercutir en el estado emocional. O sea, la principal recomendación para los padres es jueguen, ¿okay? Compartan con sus hijos, rían, aprendan a ser niños nuevamente, disfruten la infancia porque es muy corta, ¿okay? La adultez es muy larga, la infancia es corta. Entonces aprovechemos de esas instancias para conectarnos emocionalmente, para que quizás en un momento determinado, si mi padre no jugó conmigo, pues yo no voy a hacer lo mismo, yo sí voy a jugar con mis hijos. Si mi madre no jugaba conmigo, pues yo lo voy a hacer, yo voy a romper, ¿no es cierto?, esa herida generacional del desapego, ¿no es cierto?, de ser los machos no lloran, de ser como más frío. Rompo ese esquema y construyo una nueva realidad. Todos somos precursores y somos gente, ¿no es cierto?, consciente, que quizá nosotros podamos también cambiar nuestra crianza del pasado. Todos en algún momento somos niños heridos, pues todos en algún momento también nos podemos curar. Eso vale. Entonces la principal recomendación desde la expertise de nuestro psicólogo sería entonces volver a ser niños, involucrarnos en los intereses, necesidades y capacidades de nuestros hijos. Yo también soy madre, una muy buena recomendación, Karin. Bueno, Karin, no me queda más que darte las gracias. Nuevamente decir que me quedo nuevamente con una idea muy clara. Agradezco el tiempo, la dedicación para estar con nosotros en este programa. Esperamos poder tenerlo en nuevas oportunidades, con muchos temas que nos quedan por conversar. Y eso, darte las gracias por participar con nosotros. Bien, Valesca, yo agradecerle a usted en primer lugar y mira, me quiero ir con unas pequeñas y sencillas palabras si tú me das la oportunidad, ¿puede ser? Por supuesto, por supuesto. Sí, mira, como un mensaje de reflexión para el hogar. O sea, más que todo este concepto teórico y todo lo que acabamos de conversar, es que la gente genere conciencia, ¿ok?, de que el tiempo de cambio no es pasado mañana, no es la próxima semana, es ahora. Nosotros somos precursores, ¿ya?, de las nuevas generaciones que vienen, y para eso tenemos que hacer un cambio, de dejar de mirar las cosas con un pensamiento más punitivo, con un pensamiento mucho más castigador, y ver finalmente, ¿no es cierto?, el futuro mucho más respetuoso, mucho más contenedor, desde la afectividad y la emocionalidad. Es eso lo que va a cambiar nuestra sociedad. Recordemos inclusive que el tipo de crianza que usted le dé a su hijo es el tipo de pareja que después la niña o el niño va a elegir. O sea, tan importante es la crianza que inclusive repercute hasta las relaciones emocionales, las relaciones con otras parejas. O sea, usted no le deje como herencia un vehículo, no le deje como herencia terreno. Bueno, si puede, hágalo. Déjele una herencia emocional. Con esa condición, el niño va a hacer todo en la vida. Si no, sin duda el niño se va a pasar el resto de su vida tratando de curar sus propias heridas adquiridas en la niñez. O sea, la importancia de la crianza está en la toma de conciencia también. Ojalá todos podamos seguir tomando conciencia y reflexionar de esto dentro de las familias.
Muchas gracias, Valesca. Gracias por la oportunidad de estar aquí el día de hoy. Queridos teleguías, esperamos que este programa haya sido de mucha ayuda para ustedes, ya que a ninguno de nosotros, al minuto de ser padre, nos entregan un manual de instrucciones de cómo criar y formar a nuestros hijos. Agradecemos la presencia de nuestro psicólogo y confiamos en Dios en el bienestar de cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.